Muy buenas noches. Hoy es 3 de noviembre, son las 8:04 de la noche y vamos a dar inicio entonces a esta sesión, la número 4 de Hagamos la Tarea. Y en esta, pues vamos a hablar de la tarea número 4. Entonces, pues bienvenidos todos. Espero que aprovechen mucho este encuentro. Si ya comenzaron a leer la guía y hacer todas esas actividades que hay que tener en cuenta, pues buenísimo. Si no han comenzado, pues no importa. Pero aquí vamos a intentar como explicarles un poco sobre el, qué es lo que vamos a hacer para la tarea 4 y qué es lo que tienen que entregar. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar, así que bienvenidos. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a hablar de la tarea 4, la exposición oral y el texto argumentativo. Pues ya saben, mi nombre es Juan Manuel Rojas y yo estoy desde Acacías Meta de la zona Amazonía Orinoquía. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la actividad comenzó el 29 de octubre, el día que se abrieron los foros, ¿correcto? ¿Y cuándo termina? Termina el domingo 28 de noviembre. Por supuesto, tienen todo ese tiempo para organizar las actividades que tienen que hacer. Bueno, como decíamos, no lo dejen para el último día, intenten organizarse y ya vamos a ver qué es lo que tienen que hacer, aunque, pues, como ya decía en la parte inicial, tienen que hacer un video y tienen que hacer un texto argumentativo. ¿Cuánto, me preguntan siempre, cuánto vale esta actividad? Esta actividad tiene un valor de máximo de 120 puntos. O sea que ustedes lo hacen perfecto, se sacan 120 puntos. ¿Listo? Eso es lo que van a obtener en esta actividad, que ya casi, ya vamos en la 4 y son 5, entonces ya, bueno, son 6 con el examen final. Entonces vamos a generar esta esta actividad para obtener esos 120 puntos y la idea es que ustedes los obtengan. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues haciendo las cosas a tiempo. Si ustedes, por ejemplo, entregan la tarea o comienzan a presentar avances en los últimos 3 días de la participación del foro, pues es más complicado que se puedan obtener una buena calificación. Se me perdió la presentación, la página de la... Aquí está, listo. Sí, porque yo voy a estar revisando los foros permanentemente y pues si ustedes, si hacemos correcciones, sobre todo en el texto argumentativo, pues vamos a poder mejorar la estructura de ese texto y obviamente el producto final va a ser mucho mejor. Pero tengan en cuenta que son dos cosas, el texto argumentativo y un video, una exposición. Entonces, ahí, pues vamos viendo. Ustedes son la mayoría son tiktokeros y les gustan esas cosas. Entonces, pues aprovechen. El video no es muy largo. Es más largo que los de TikTok, sí, eso sí, pero también es mucho más enriquecedor. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos que ustedes hagan en esta actividad? Pues, como les decía, vamos a hacer un texto argumentativo y para eso necesitamos establecer una tesis que vamos a sostener con unos argumentos. ¿Y cómo vamos a evidenciar que aprendimos? Con su exposición oral. Entonces lo que vamos a hacer es que con uno hacemos el otro. Es decir, con el texto argumentativo vamos a aprender y lo vamos a demostrar en la exposición oral. Aquí sigue llegando gente. Bien, entonces la exposición oral es lo que nos va a mostrar, lo que me va a mostrar a mí que ustedes sí han aprendido, si están aprendiendo lo que se supone que deberían aprender, ¿no? Que es escribir un texto argumentativo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta, pues primero leer todos los contenidos de la unidad, siempre les decimos referentes teóricos, les decimos, ustedes van a encontrar los referentes que hablan de texto argumentativo y de cómo hacer un video. El de cómo hacer un video, bueno, ahorita hablamos de eso, pero inicialmente tienen que tener los contenidos estudiados, hay varios OBIs, varios objetos virtuales de interacción, de aprendizaje, varios OVAs, y tengan en cuenta lo que ya aprendieron, ¿no? Lo primero era cuáles eran las oraciones, en la unidad 1 estábamos viendo cuáles eran las oraciones simples, las oraciones compuestas, y en la unidad 2 hablamos de un texto expositivo, y en el primero pues hablamos de un texto descriptivo, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta todas esas cosas, porque pues también es un texto que tiene 4 párrafos, ¿no? Y
va a tener unas particularidades. Digamos que es como la evolución del texto expositivo, ¿cierto? Pero ahora pues va a ser, tiene que estar más enfocado, ya no es como tan libre. El texto expositivo era algo como muy libre, ¿cierto? Sobre la exposición, sobre la comunicación oral y la comunicación no verbal. Entonces, lo primero que hay que hacer es, después de los dos contenidos, van a seleccionar los temas y publicar. Yo escogí tal tema para ponerlo en el foro. Lo primero que hay que hacer es eso. ¿Y cuáles son los temas? Los temas son estos. Entonces, tienen dos opciones. Van a escoger entre esos dos temas. ¿Listo? El tema 1 es la instauración de la pena de muerte en Colombia, ¿no? Que cada uno tiene un público objetivo y en eso tienen que pensar ustedes, no van a estar escribiendo para ustedes mismos. Se supone que sí, obviamente, pero el público objetivo al que le van a dirigir el texto también es muy importante, sobre todo en estos textos que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque el lenguaje también cambia. El lenguaje no va a ser lo mismo si ustedes escriben para un niño de primaria que si escriben para, en este caso, un profesional entre 40 y 60 años, ¿correcto? El lenguaje debe ser diferente. ¿Por qué? Porque hay palabras que de pronto un niño no entiende, pero un profesional sí los va a entender, ¿correcto? Entonces, esos son como lo que tienen que tener en cuenta, además del tema, es a qué público voy a dirigir mi texto. Bueno, y para eso tenemos unas preguntas orientadoras. La pregunta orientadora es como, bueno, ¿cómo voy a enfocar mi tesis, no? La tesis es lo que yo voy a defender y debatir durante todo el texto. Entonces la pregunta orientadora, a ver, aprovechemos para que escuche que alguien abrió el micrófono. Bueno, la pregunta orientadora, ¿usted está de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No, No, así de sencillo, no. Listo. ¿Por qué no? porque se pegan muchas cosas, muchos derechos de los humanos. Por ejemplo, pues uno ve casos en los que las personas sí, como que quedan muy mal después de simplemente la sentencia. Nomás decir que queda sentenciado a pena de muerte. Por además, porque pues, también las penas de muerte no son, que digamos, de un buen trato, un trato humanizado. Dicen que pues la inyección letal pues no genera dolor ni nada por el estilo, pero en muchas ocasiones pues se ve que sí, si una persona consume sustancias o algo por el estilo, se ve que esa inyección letal puede ser muy dolorosa. Entonces es algo muy deshumanizado y pues en cierto modo pues no sé, a mí no me gusta eso. Y creo Bien, muy que bien. la historia de los seres humanos ha estado marcada por esa época de sangre, más sangre y más sangre. Y seguimos en eso, entonces pues no, no me parece. Desde la guillotina hasta la silla eléctrica, hasta las cámaras de gas, todo eso pues ha sido demasiado deshumanizado y no, pues no creo que debería seguir así. Vale, muy bien. Eso es un punto de vista, eso es una opinión, correcto. Y eso es lo importante para partir del texto, hacia el texto. O sea, desde ahí partimos, pero no es lo único. Por ahí Talía alcanzó a escribir, alcancé a leer. Sencillo, ella dice, pues porque viola un derecho de la Constitución. Correcto, eso también es eso es un argumento, eso sería una parte de un argumento. ¿Por qué? Pues porque habría que justificarlo. Julie, cuéntame. ¿Alguien lo apoya? Pues como para que miremos aquí cómo es ese tema que levanta Ampolla. Señora, Yo, dime. pues la verdad, desde el punto de vista, bueno, hay que ver los puntos de vista, ¿no? Pero entonces depende también el crimen que haya cometido, porque es que como no hay un castigo severo, las personas siguen cometiendo pues delitos graves y hay que también ver pues o apoyar la parte de la persona que fue maltratada o a quien se le cometió el crimen, ¿no? Porque si digamos es un niño inocente y es violado, maltratado y matado y no tiene una pena de muerte esa persona, entonces pues yo en ese caso sí apoyaría como esa parte, porque es un castigo severo y hay que estar pues también de parte de las víctimas. Y como no hay un Sí, castigo severo, pues entonces siguen haciendo pues maldades, pues es mi punto de vista, ¿no? Siguen haciendo, cometiendo crímenes, porque sí. saben que van a salir ilesos de eso.
es un otro punto de vista, ¿sí ven? Entonces ahí tenemos estos, aquí pues obviamente no vamos no vamos a identificar, solucionarlo, queremos es como que vean que son realmente temas bastante polémicos, de los que hemos estado hablando últimamente, ¿no? Mucho, por todo lo que ha sucedido. Incluso ahorita lo de la pena de muerte volvió a la palestra pública por lo que está sonando de Garavito, de que parece que ya lo van a liberar y entonces pues todo el mundo está como que, ay Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo es un asesino de esta clase? Pues que quede libre y tal. Entonces son temas bastante polémicos. Y el otro tema es, que también ha sido muy polémico también últimamente, es lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, ¿no? Ya sabemos que eso se ha vuelto una ley en algunos países, creo que en Argentina, aquí se han flexibilizado algunas leyes y también es otra de los temas que vamos a tratar en este caso. Entonces, el público objetivo en este caso es personas entre 15 y 35 años. Si notan la diferencia, el otro público de la instalación de la pena de muerte eran profesionales entre 40 y 60. En este caso vamos a hablar de un público más joven, entonces entre 15 y 35. Posiblemente podamos tener en cuenta que ese público objetivo es el que está teniendo este tipo de inconvenientes de tomar esa decisión, si es necesario interrumpir el embarazo o no, ¿no? Digamos, ténganlo en cuenta también, ¿no? No, pues no es la única orientación. Pero aquí partimos de una premisa. La prohibición no termina con el aborto, la convierte en un riesgo, ¿bien? Eso es una premisa para partir de la orientación de este tema, que también es bastante espinoso. ¿Alguien está llegando? Sí. Mari Stephanie. Si no les contesto rápido es porque a veces ya saben que no los estoy viendo completo. Stephanie, ¿quieres añadir algo? Es más que todo una pregunta, profe. Bueno, pues ahí dice que la pregunta relaciona, por ejemplo, en el tema ¿de qué? De la primera, de lo de de ¿Pena la de muerte? ¿eh? Es si uno como autor está de acuerdo o no. Y pues no me quedó algo que... No, no es que tú estés de acuerdo o no, es que si vas a tomar la posición que estás de acuerdo o no, porque tú puedes estar de acuerdo, pero escribir un texto en el que hables de todo lo contrario, ¿sí? Pero bueno, perdóname que te interrumpí. O sea, como tal, yo pensé que pues de ahí uno abarcaba la tesis, ¿sí me hago entender? Ujú. De esa pregunta relacionada. Entonces yo pensé, pues yo decía, bueno, si yo me pongo en mi posición, estoy de acuerdo o no, y de ahí abarco la tesis y de ahí expongo mis argumentos, ¿sí? De por qué, digamos, estoy o no estoy de acuerdo. Ujú, Pensé de esa manera el texto argumentativo para ese caso, esa pregunta. Pero ujú, entonces no me quedó muy claro pues, en el caso de la segunda pregunta ujú. del embarazo, porque, bueno, más que todo en eso de la pregunta relacionada, ¿será que me Ujú. la puedes explicar? Ok, sí, para allá iba. Bueno, es que una cosa, tengan en cuenta que nosotros muchas veces partimos desde nuestra propia opinión, pero cuando vamos a hablar de un texto argumentativo, vamos a necesitar establecer una tesis. ¿Qué es una tesis? Es como una idea que vamos a sostener durante todo el texto, ¿cierto? En este caso, la premisa, o sea, algo de lo que podemos partir es que el embarazo, si lo prohibimos, ¿no? Si prohibimos el aborto, en este caso, si prohibimos el aborto, no, eso no pasa, o sea, si lo prohibimos no quiere decir que vaya a terminar, ¿no? Sino que se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque si tú prohíbes el aborto, pues obviamente la gente que tenga que hacerlo, pues va a poder practicarlo de una forma muy insegura, ¿no? Yendo a lugares de pronto que no son salubres, poniendo en riesgo su vida, cosas así. Entonces, es como una idea para que ustedes tengan en cuenta qué es una tesis. Entonces, la prohibición del aborto, en este caso, eh, no es una tesis. La prohibición no termina con el aborto. ¿Cuál es la tesis tuya? ¿Tú qué opinas en ese caso? ¿Qué creerías que sería
una posición. La posición sería, yo estoy, a mí me parece que, no sé, que el aborto debería ser opcional específicamente en los casos que se requieran tales cosas, ¿sí? O sea, que sí es legal y tal cuento, algunas cosas así, eso sería una tesis. Pero otro dice, no, a mí me parece que debería prohibirse y de pronto solamente facilitar clínicas donde se haga eso, que sean los puntos que se haga legal, bueno, no sé qué. En ese caso, tenemos otro punto de vista, pero no nos vamos a quedar solamente con los puntos de vista, vamos a buscar también argumentos adicionales. ¿Cómo argumenta uno? Por ahí Talía lo hizo de una forma muy sencilla. Dijo, pues es que la Constitución dice que tenemos el derecho de la vida, ¿cierto? Y el derecho de la vida es inviolable porque la Constitución está sobre cualquier ley que tengamos en Colombia, ¿correcto? Entonces, partimos de ahí y comenzamos a buscar como documentación y datos que apoyen mi argumento. Entonces, no solamente lo que yo opino, sino que entonces comienzo a referirme a estudios, a investigaciones, bueno, a todo lo que hay para poder soportar mi argumento y poder también identificar eh, los puntos a favor y los puntos en contra, ¿no? Porque es un texto argumentativo. ¿Listo? Pero no, pues no sé si hasta ahora vamos bien o no me entienden, porque pues ya vamos a hablar de eso también. Inicialmente estaba planteando los puntos iniciales de los temas que ustedes pueden tomar para comenzar a tomar este camino de pensar y de investigar un poco sobre cómo van a ser o sobre qué tema van a ser su texto argumentativo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, todas, ninguna? Stephanie, cuéntame. Stephanie, ¿no? ¿Sí te contesté la pregunta? ¿Quedaste perdida? Igual, en las mismas. No, profe, una pregunta. Bueno, he visto que el tema de la tesis va como en una tonalidad como si fuese una pregunta. Ujú. Sí. O sea, por ejemplo, Ujú. digamos, si yo voy a hablar sobre, sí, el tema del aborto, entonces sería, digamos, eh, es algo humanizado el tema del aborto, es algo humanizado, o eso, bueno, no sé cómo sería pues, el planteamiento de esa pregunta, pero pues sería así como una, dentro de la introducción se haría esa pregunta y dentro pues, del desarrollo la expondríamos. Pues la puedes tener en la introducción, pero lo importante es que si vas a tomar esa tesis, la desarrolles en todo el texto. Ya ahorita hacemos un ejercicio sobre qué es la tesis para que lo tengas un poquito más claro. Bueno, porque ya vamos para allá también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Comencemos por ahí para que comencemos a solucionar eh, dudas. Un texto argumentativo es un tipo de escrito que ustedes hacen de forma en un tono formal, ¿no? Lo escriben normalmente, se escribe en tercera persona. Yo no estoy dando mi opinión ahí, o sea, no tiene que aparecer el yo por ningún lado, porque pues estoy argumentando, entonces estoy hablando sobre el tema. Entonces, en este caso, la pena de muerte, dice tal, y todo lo que uno va argumentando en ese caso, ¿no? O sea, yo no hablo por ahí en ninguna forma, me meto yo ni en primera persona, o sea, yo no me meto ahí. Básicamente es de una forma impersonal. ¿Por qué? Pues estoy hablando de un tema específico. Entonces, yo puedo mostrar mi punto de vista sin decir que soy yo el que lo está poniendo ahí. Obviamente yo soy el que lo está escribiendo. Entonces, obviamente va a tener mi forma de ver. Entonces, ¿qué buscamos con un texto argumentativo? Buscamos refutar una tesis, buscamos justificar la misma tesis o buscamos persuadir ¿a quién? Al lector, ¿no? ¿De qué? De que nuestro punto de vista es digamos, el adecuado, ¿no? Entonces, buscamos refutar, justificar o persuadir. Eso es lo que queremos hacer. O sea, es lo que queremos. El fin de un escrito argumentativo no es solamente escribirlo por cumplir la actividad y ya sacarme 120 puntos, sino que yo quiero que mi texto
refute o justifique o persuada algo, ¿correcto? Eso es como que lo tengan en cuenta. De cómo lo hacemos, lo podemos hacer de forma oral o de forma escrita, ¿no? La forma más oral de un texto argumentativo normalmente es lo más similar, son como los discursos, ¿no? Uno escucha los discursos preparados, no los de plazo, que uno ve que están leyendo, que seguramente eso tiene un fondo y tiene una preparación y tiene algo como unas palabras que a veces uno dice, ¿qué? Como todas esos como todas rimbombantes. A veces eso también es parte de la preparación del texto. Escrito, pues escrito es la forma en la que lo vamos a entregar. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de argumentos. Los argumentos pueden ser lógicos o pueden ser emotivos. Eso ya depende del tono del autor, de lo que quiera lograr con su texto. Bien, los argumentos también expresan esas ideas, las opiniones y el punto de vista. Por eso les decía, bueno, esos son puntos de vista y son ideas, son opiniones, pero yo no voy a decir, yo opino que la pena de muerte debería instaurarse en Colombia. Seguramente lo vamos a decir de otra forma. La pena de muerte es necesaria en un estado como Colombia por X y razón, ¿no? Algo así, ¿no? O porque porque la Constitución dice tal cosa, o porque el código no sé qué dice tal cosa, y como no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Pero sin embargo, pues lo estoy escribiendo yo. Entonces, de alguna forma estoy expresando esas ideas y esas opiniones, obviamente sin decir eso. Entonces, como les decía, tenemos un texto argumentativo, en este caso va a tener 4 párrafos para que ustedes se guíen, ¿no? Obviamente el primer párrafo es un párrafo de introducción a lo que ustedes van a hablar en el texto. En el párrafo de desarrollo, pues van a hablar del primer argumento que ustedes van a tocar, que puede ser, digamos, a favor, y en el párrafo 3 pueden hablar de otro argumento que sea en contra del anterior, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están debatiendo, porque están como refutando eso mismo que ustedes van a debatir el tema. Y por último, van a tener un párrafo de cierre que normalmente lo que hace es como tomar en cuenta lo que se dijo en el párrafo 2 y en el párrafo 3 y revisando si se cumplió lo que se dijo en el párrafo 1 para terminar del cierre. Y eso deberíamos tener un texto entre 500 y 600 palabras, perdón. 500 y 600 palabras es aproximadamente una página y media, eso no es más, no es más de ahí. Perdón que alguien llegó por aquí. Bien. Entonces, esa es la forma en la que va a tener la estructura. Eso es lo que ustedes encuentran en la guía en un cuadrito, en este cuadrito. Pero no necesito el cuadrito, no me pongan el cuadrito yo no lo necesito, la tabla no es necesaria. La tabla es para que ustedes entiendan qué va en cada párrafo, para que ustedes identifiquen, bueno, este es el primer párrafo y este lleva tal cosa. En el segundo párrafo va tal cosa. Entonces en el párrafo de inicio va la contextualización del tema. Ahí es donde ustedes dicen, mi tesis es tal, ¿no? La postura, ¿qué voy a decir? Yo estoy a favor o estoy en contra de la penalización de la ley, de interrupción del embarazo, o estoy a favor o en contra de la pena de muerte. ¿Sí? Ese es el momento donde ustedes dicen, bueno, aquí es donde yo voy a tomar la posición de la que en la que voy a escribir. Acuérdense que el texto tiene que tener entre 6 y 9 líneas, ¿no? 6 y 9 líneas. Todos los párrafos deben tener entre 6 y 9 líneas. Entonces, comencemos por ahí. Ahí comenzamos a contextualizar el tema, ¿no? Y comenzamos a poner cuál es nuestra postura frente al tema. En los párrafos de desarrollo, ustedes comienzan a desarrollar, obviamente, pues por eso llaman desarrollo, las razones que van a fundamentar eso que dijeron antes. Ustedes dijeron que van a estar a favor, pues lo desarrollan. Si van a decir que están en contra, pues también lo desarrollan. Pero entonces necesitamos que pueden tener 2 aspectos. Por eso les decía que el párrafo 2 puede ser a favor y en el párrafo 3 puede estar en contra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues vamos a mostrar las diferentes posiciones, ¿no? Entonces en esta que hablamos a favor, pues decimos
las razones por las que la gente que está a favor dice esas cosas, y en el siguiente hablamos de por qué no, hay gente que dice que no, que estaría en contra. Y para eso necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos descripción de situaciones, necesitamos hechos, necesitamos estadísticas, necesitamos citas, ¿sí? Necesitamos información que venga de otros recursos para poder soportar lo que nosotros estamos diciendo, porque puede que yo tenga un argumento muy interesante, ¿sí? Pero, por ejemplo, como decía Talía hace un ratico, no, la Constitución dice pues que el derecho a la vida es inviolable, perfecto, pero, eh, pero ¿de dónde sacamos eso? Pues de la Constitución, ¿cierto? Pero ¿cómo lo soportamos? Tenemos que buscar una sentencia de la Corte Constitucional que ya haya proferido, donde diga efectivamente que el derecho a la vida es inviolable y lo citamos, por decir algo, ¿sí? Porque la Corte Constitucional se ha pronunciado muchas veces donde dice que esto es un derecho constitucional y bueno, lo que ya dijimos, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos un argumento, tenemos un autor, por ejemplo, alguien que me ayuda a soportar ese argumento. ¿Puedo tener más de un autor claro, puedo tener más de un autor para cada párrafo? Claro, puedo tener más de un autor en cada párrafo, pero lo importante no es que ustedes, pues obviamente sí es importante que citen los autores, pero no es solamente importante que ustedes me pongan ahí el texto, como cortar y pegar y lo ponemos ahí, sino que lo integren en el texto de lo que ustedes están diciendo, porque obviamente lo que ustedes van a poner ahí debe tener la misma línea de lo que ustedes están diciendo. Si yo estoy diciendo que estoy a favor de la pena de muerte y consigo un autor que no entiendo si está diciendo que se debe instaurar la pena de muerte, o sea, que yo no entiendo que eso está diciendo que sí, que está a favor, pues entonces no pongo ese autor en ese punto, lo puedo poner más abajo, por ejemplo, ¿sí? Pero necesitamos información que nos ayude a soportar el argumento. Si no tenemos eso, se queda simplemente en un texto que habla desde el punto de vista mío, o sea, es decir, una opinión. ¿Alguien más llegó? Sí, alguien más llegó. Bien, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Profe, qué pena, una pregunta. Señora. Profe, pues digamos que en digamos, ahí pueden haber párrafos, digamos, en los párrafos de desarrollo, pues puede haber como una opinión que, digamos, que apoye y otro que no. ¿Se puede? Sí, claro, pues se podría, pero digamos que tendrías que ser, por eso le decía yo, en el primer párrafo, digamos, en el párrafo 2, tú hablas de esa en forma positiva, digamos, a favor, en el párrafo 2, digamos. Y en el párrafo 3, pues hablas de los que están en contra, como para no mezclarlos en el mismo párrafo, ¿sí me hago entender? O sea, no vas a mezclar el a favor y en contra en un solo párrafo. Ah, no, profe, sí, está eso completamente claro. O sea, eso sí se puede hacer, entonces no creo, Sí, no hay claro, problema. claro. No, no hay Claramente problema, con argumentos, ¿verdad? por supuesto. Bueno, listo, profe, gracias. Necesitamos datos, necesitamos estadísticas y información y todo, porque pues obviamente, pues porque yo puedo decir que estoy a favor, pero pues no tengo información de, no sé, estadísticas, cuánta gente ha muerto en Colombia sin pena de muerte y sin embargo, por ejemplo, se supone que la vida es el más alto derecho que tenemos de acuerdo a la Constitución, eh, pero cuántas personas han muerto en causas que no son naturales por el conflicto armado en los últimos 10 años, por decir algo, una cosa así. Es un Sí, argumento, es perfecto. diferente. Entonces, digamos que son cosas así que ustedes pueden tomar para soportar sus argumentos. Y por último, el último párrafo es, como les decía, un resumen de los argumentos que ustedes pusieron. Si pusieron un argumento a favor y un argumento en contra, pues ahí nos pueden contar, mire, a pesar de que hay estos y hay estos, pues pasa tal cosa. Y por eso es que ahí se dice, bueno, por eso es que digamos que ha tenido más peso tal argumento que tal argumento en el debate nacional, digamos, por decir algo. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Ratificando la postura de ustedes frente al tema.
Ese sería el párrafo de cierre. Sin decir yo opino tal cosa, pues estamos ratificando lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten frente a ese tema. ¿Bien? Entonces, ahí dice reafirma la tesis. Ya vamos para la tesis. Yo sé que por ahí hay alguien que está como eso. Listo, entonces, los pasos. Pues ya hablamos del texto, entonces ahora vamos a construirlo. Entonces, lo primero para un texto argumentativo es definir el tema. Pues ya lo tenemos que escoger entre dos temas, ¿sí? Pero una cosa es que lo tengamos y otra es limitarlo y enfocarlo, porque pues, lo que les preocupa a ustedes, bueno, ya tienen el tema, pero ¿cómo lo voy a enfocar yo? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a limitar? Porque puede que sea muy amplio. Ahorita pues es más fácil porque ustedes tienen un tema específico. Pero imagínense que yo les dijera, no, escriban un texto argumentativo sobre el tema que quieran. Se me pegan la pérdida del siglo y ahí comienza uno como, uy, pero ¿sobre qué escribo? En este caso, pues les dimos una facilidad de darles un tema para que puedan enfocarlo más fácilmente, pero también es un tema bastante amplio que tiene bastantes aristas y bastantes puntos de vista a favor y en contra. Entonces, con eso, ustedes van a, a jugar, van a tener la información. Entonces, aquí dice que lo siguiente es seleccionar el tipo de escrito. Ustedes, pues vamos a escribir un texto argumentativo, ya sea que se llame ensayo, que se llame artículo, bueno, artículo de opinión es otra cosa, una carta, bueno, una carta también, una disertación, que es lo que les decía que es como como un discurso, y otras formas de texto argumentativo. En este caso, pues vamos a hablar de un texto argumentativo que necesita, pues, el apoyo de otros referentes, para que ustedes lo encuentren de esa forma, ¿listo? Entonces, elaborar mi tesis. La tesis tiene que ver con el punto de vista que yo voy a tomar en ese tema, ¿no? La tesis que voy a defender, ¿no? Más allá de estoy de acuerdo o no, ¿sí? Obviamente no, la tesis puede ser estoy de acuerdo con el aborto o estoy de acuerdo con la pena de muerte, esa puede ser una tesis, sí, ok, pero pues cuando construyan una tesis, pues digamos, elabórenla un poquito, no solamente yo estoy de acuerdo, sino la pena de muerte en Colombia es necesaria para criminales, para violadores, por decir algo. Ese Como por sería, ejemplo, podríamos decir en la pena de muerte. sí, La pena de muerte es algo, ¿por qué la pena de muerte es algo tan inhumanizado? Se podría decir, eso será una tesis más generalizada, no solamente si es mi opinión o no, sino más decir, es deshumanizada, ¿por qué? Y no estoy de acuerdo, ¿por qué? deshumanizada, correcto, sí, esa puede ser una tesis. Correcto, esa sería tu tesis. No necesariamente, digamos, se puede hacer en pregunta, pero no es necesario ponerla en pregunta. A veces nos queda más fácil hacerlo de pregunta, pues porque vamos como a cuestionar el tema, y eso es un buen inicio. ¿Listo? Después de que ya tenemos esa tesis, o sea, lo que yo quiero decir, ese tema, esa tesis, ustedes la van digamos, que va a ser la columna vertebral del texto. Si ustedes tienen el texto, van a hablar de ese tema todo el tiempo, de esa tesis, entonces tienen los argumentos a favor y los argumentos en contra. Pero pues van a tener, la columna vertebral va a ser esa tesis. Entonces, esa va a ser el hilo conductor de todo su texto. ¿Bien? Entonces, ya después de que ustedes tengan eso, comienzan a escribir. Van a tener el párrafo de inicio o la introducción, que es lo mismo, y es una introducción breve al tema, y después comienzan a escribir su tesis, sus palabras clave en el tema. María Stephanie, levantaste la mano, es una mano vieja. Sí, sí, señor. Es respecto, bueno, en la guía nos dice, espérame, te digo exactamente qué es lo que dice. En la guía nos dice que en el lobby del texto argumentativo y en el anexo 1 texto argumentativo encontrará definición, y dice que debemos diligenciar el anexo 2, que es yo miré el anexo 2 y es un plan de escritura. Sí, ahorita hablamos de él, ahí lo tengo también en la presentación para explicárselos. Ah, bueno, perfecto. Sí, ahí lo tengo, tranquila, para allá vamos. Bien, entonces, pues hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora sí, la tesis. Entonces, ¿qué toca tener en cuenta? Entonces, por ejemplo, miremos esta gráfica, el cómic que está ahí, ¿cierto?
dice o nosotros o el caos. Y la gente dice el caos, ¿cierto? Y ese dice el Señor, es igual, también somos nosotros. Profe, Entonces, ¿cuál es la tesis? la pantalla. No sé si estás compartiendo. Señora, ¿no ves nada? No, no, señor. No sé si soy yo o mis compañeros también. De pronto es el No, yo sí he internet visto, que yo sí veo. yo De también. pronto eres tú. Sí, porque yo también veo. Puede ser tu internet, entonces, o no sé si estás en el celular, de pronto por el celular es complicado verlo. Si lo estás haciendo en el celular, tienes que cambiar, deslizar la pantalla para poder ver la presentación. Porque si estás viendo solamente Ah, las caras, entonces tienes que sí, deslizar la pantalla. solamente veo tu cara. Ah, bueno, profe. Bueno, ¿Listo? Bueno, entonces en la imagen dice nosotros el caos y dice es igual también somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la tesis? Ahí dice, ahí está el soplido. Dice, nosotros somos el caos. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta el señor es como, está hablando desde un balcón, como si fuera un presidente, un político, ¿cierto? Entonces está diciendo nosotros somos el caos, es decir, ellos somos el caos. O sea, está diciendo nosotros o nosotros, básicamente. Nosotros somos el caos. Está poniendo a elegir entre ellos o el caos. Y resulta que el caos también son ellos. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, para tener la tesis, para establecer una tesis, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que lo ideal es que sea una oración que sea afirmativa, o sea, no una pregunta, una oración afirmativa. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener un sentido. La pregunta puede ayudarnos a llegar a esa oración. Si tú preguntas, lo que estamos hablando ahorita, lo de la parte de por qué está deshumanizada, listo, es una pregunta, pero ¿cuál sería la respuesta? O cuál sería una respuesta inicial o volver esa pregunta afirmación, ¿listo? También es posible. Entonces, esa tesis da respuesta a la pregunta base que sería mi postura, ¿bien? Entonces, si la postura es por qué la, mm, la pena de muerte es tan deshumanizante, o sí, que no tiene en cuenta como los sentimientos de la gente o de las familias, pues eso ya me da una base para poder comenzar a construir esa afirmación que sería la columna vertebral de mi texto. Y relacionen dos elementos. Acuérdense que el corrector es el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a relacionar dos elementos? En el ejemplo tenemos nosotros, un elemento, el caos, el otro elemento, y el verbo es somos. Bueno, ahí están. Pues digamos que es un ejemplo muy sencillo, pero cuando tengamos una oración larga, en este caso vamos a tener oraciones muy largas seguramente, porque vamos a estar hablando de un tema específico. Acuérdense unirlo con un verbo. Entonces vamos a tener dos partes del texto, pero vamos a tener unidos a través de un verbo. El verbo es el que hace la conexión entre una cosa y la otra. ¿Bien? Y la tesis, revisen si esa tesis puede tener dos posiciones, ¿no? O sea, si ustedes dicen que esa tesis la pueden ver desde el lado a favor y desde el lado en contra. Si tienen eso, ya tienen una tesis, ¿bien? Con eso, ahí vamos llegando a lo que es una tesis. Y entonces, para que lo tengan más claro, pues vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Listo? Ay, esperen un segundito, yo les copio este enlace aquí en el, en el chat para que vayan hasta allá y lo hagan. Un segundito. Bien, entonces ya. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Para los que están viendo la presentación, ¿qué hay que hacer? Lean este pedacito de texto que dice, un títere puede dar la impresión de ser la encarnación de la falta de libertad, movido ya sea por una mano oculta, ya sea por hilos que tiran de él, el títere no posee voluntad propia. Todos sus movimientos están dirigidos por la voluntad de otro, un ser humano que decide lo que hará. El títere, controlado siempre por una mente externa, no puede escoger su forma de vivir. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es decirme cuál es la tesis de ese texto. ¿Dónde lo van a poner? En el enlace que les acabo de poner en el chat. ¿Listo? Entonces léanlo otra vez si quieren
y me ponen allá, en el Padlet, cuál es la tesis de ese texto, de ese párrafo que está ahí. Les doy cuánto, venga a ver. Eso por ahí 2 minutos. Eso no necesitan mucho. Aló, aló, estoy solo, me quedé solo. Buenas. Estamos leyendo. Ok, perfecto. Profe, ¿toca colocar nuestro nombre o algo así o simplemente el comentario? Pueden poner solamente su comentario, no hay problema. Profe, mientras, bueno, termina la actividad, una preguntita. Digamos, ahí nos dicen que hay unas lecturas que nos sugieren, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Esas lecturas las encontramos en las unidades Sí, lo o- encuentras en el entorno de aprendizaje. Ah, bueno, profe, porque pues es que estaba mirando, pero no las veía. No, es en la unidad 2 y 3, ¿cierto? La unidad, ay, espérame. La unidad, pues, contenido, unidad y 2. Esta unidad sería la 3. A la 3. Bueno, y bueno, pues ejemplo, dice que tenemos que tomar en cuenta pues dos autores. Pues ahí serían entonces en esa lectura tomar el primer autor y nos tocaría buscar otra lectura, ¿verdad? Para tomar en cuenta el segundo autor. Pues, ¿cómo así? No, porque es que el autor, ese sería como una ayuda para que ustedes tengan en cuenta ese, pero no solamente me van a citar ese, obviamente, porque seguramente van a encontrar más, ¿no? Exacto, pues sí, eso es lo que estaba diciendo. O sea, nos tocaría buscar más autores para citar. Pues sí, porque acuérdate que necesitas información, ¿no? Necesitas estadísticas, datos, casos, todas esas cosas te pueden ayudar para argumentar tu punto de vista, tu tesis. Bueno, profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos, en el tema de los casos, podemos citar casos, digamos, de personas como documentales. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, en el caso de, digamos, en el caso del aborto, ¿sí? Hay algunos documentales, pues, como los que hace Caracol o algo Ah, por el sí, estilo, sobre los abortos ilegales y todo ese tipo de cosas. sí, Pues, no sé si se pueda citar sí. esos. Pues ¿Sí? sí, claro, se puede. Se Ah, bueno. puede, pero si tienes fuentes, digamos, los de Caracol, por ejemplo, los de Caracol o los que hacen esas cosas, muchas veces se refieren también a otras cosas, ¿no? A documentos que hablan de por qué, digamos, las tasas han aumentado, que el estudio de planeación nacional o el estudio de no sé quién, esas cosas, ¿cierto? Entonces, yo preferiría que te vayas a esos documentos que al mismo, digamos, al mismo documental, porque tendrían más peso, ¿sí? Todas esas cosas te servirían para tener como un entendimiento más completo del argumento, de la tesis que quieres abordar. Bueno, miremos a ver cómo van aquí. Se me hizo el naufragado. Me perdió. Aquí está. Listo, bueno, entonces tenemos pocos participantes en el Padlet, pero bueno. El títere necesita la presencia de otro, dicen. El títere puede dar la impresión de reencarnación de la falta de libertad. Uy, eso está como enredado. Las personas como títeres dirigidas por otros sin la posibilidad de escoger sus estilos de vida. ¿Dónde dice todo eso? El título, ¿por qué no tiene voluntad propia? ¿Eso sería una pregunta? El títere no posee voluntad propia.
Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿El títere no posee voluntad propia? El títere no posee voluntad propia, porque lo que está diciendo es que es movido por alguien más, o sea, que la voluntad se la da a alguien que no es ella, ¿correcto? Entonces, efectivamente, el títere no tiene voluntad propia. Esa sería la tesis de este pedacito, ¿bien? Entonces, ahí van dándose cuenta cómo no está diciendo específicamente el títere no tiene voluntad propia, pero sí lo dice. ¿Sí? Ah, bueno, sí, ahí está. El títere no posee voluntad propia. Aquí está. Pero no lo puedo señalar, que es la presentación. Pero aquí está. El títere no posee voluntad propia. Ahí está. Ahí está. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que está diciendo está apoyando eso que dice ahí, ¿no? El texto se llama La libertad de las marionetas, es decir, que las marionetas no tienen libertad. Bien. Entonces, aquí está la respuesta, correcto. El títere no posee voluntad propia. Muy bien. ¿Alguien está diciendo por aquí algo? A ver, espera, ¿qué se me hicieron? Ah, ya. No. ¿Qué pasó? Alguien se cayó. Bueno. Entonces, lo que está diciendo es que el títere no posee voluntad propia. Ahí está subrayado, si no lo vieron. Entonces, no era pregunta, era afirmación, ¿cierto? No era una pregunta. El resto dice lo mismo. Por ejemplo, aquí en el Padlet alcancé a ver otros. Este ya lo arregló. El títere necesita la presencia de otro. El que necesita la presencia de otro quiere decir que efectivamente no se lastima el mismo. O sea, no se maneja el mismo. Este es el enredado. Dice, un títere puede dar la impresión de ser la falta de reencarnación de la falta de libertad. Esa sería la introducción a ese tema, ¿correcto? Esto sería así, pero sin pregunta. Ay, lo corrí, que me hizo, aquí está. Sin querer queriendo. El títere no tiene voluntad, le da la impresión de la falta de libertad. No, no es que tenga falta de libertad, es que no tiene libertad, porque no puede moverse para donde quiera, ¿no? Depende de alguien más. Bien, entonces, vamos entonces a hacer otro ejemplo. Esto se lo pueden hacer ahí, si quieren, en sus cuadernos o bueno, no sé, en lo que estén tomando nota o algo. Entonces tenemos un ejemplo. Dice, el tema es las dietas. Entonces, la pregunta que uno se puede plantear es, si yo sustituyo los carbohidratos por proteína, ¿mi organismo estará mejor? Es una cosa muy común para la gente que hace dietas y que hace ejercicio y que está muy pendiente como de su salud, ¿cierto? Venga, no. Me acuerdo alguien decía, no, es mucho carbohidrato, entonces yo no puedo comer tanto carbohidrato porque, no sé, porque me engordo y qué tal. Entonces la pregunta es, si yo sustituyo esos carbohidratos por proteína, ¿mi organismo estará mejor? Esa es la pregunta de la que voy a sacar la tesis. Y entonces, la tesis sería, lo mejor para el organismo es dejar de consumir carbohidratos y sustituirlas por proteínas y lípidos. ¿Sí ven cómo la misma pregunta me ayudó a llegar a una tesis? Entonces, si ya se dan cuenta, eso ya tiene una posición. Está diciendo lo mejor para el organismo es dejar de consumir carbohidratos y sustituirlos por proteínas y lípidos. Ahí ya tengo una tesis. ¿Por qué? Pues ya tengo una posición también, ¿no? Porque estoy diciendo que se puede sustituir una cosa por la otra. ¿Se acuerdan los elementos? Tenemos, la primera parte decía, lo mejor para el organismo es dejar de consumir carbohidratos. Ahí está una parte. Y sustituirlos, aquí sería el verbo, de donde viene, el verbo viene aquí de la pregunta, sustituirlos por proteínas y lípidos. ¿Sí? Ahí está. El verbo, aquí hay otro verbo que dice dejar de consumir. Bueno, hay otros dos, dejar de consumir, son dos verbos. Pero estos no están siendo lo relevante en este caso. Lo relevante es el sustituir, el que está enlazando las dos cosas. ¿Sí? Porque es sustituir carbohidratos por proteínas. Lo puedo dejar así, mire, carbohidratos sustituir proteínas. Ahí está, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con este tema. El tema sería noticias falsas en las redes sociales. Entonces, les doy, ¿cuánto? También 1 minuto o 2 minutos, pues, para que generen una pregunta. ¿También lo hacemos por el enlace? No, no es necesario, lo pueden hacer en el cuaderno si quieren, porque allá ya, pues no, allá no hay
O si quieren ponerlo allá también, no hay lío. Pero se me van a enredar. Entonces, busquemos, me tocaría borrar todo esto para que lo puedan hacer. Entonces, la pregunta, una pregunta, y si pueden de una vez la tesis. Pero por ahora la pregunta. Ay, se me acabó el agua. Asistencia. La asistencia la paso al final. Bueno, para que no se me vayan antes. A ver, tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante no creer todo lo que dicen las redes sociales? Ok, esa sería una pregunta, correcto. ¿Y qué tesis podríamos sacar de ahí, Stephanie? Ya voy, déjeme pensar. Ah, tranquila. Bueno, vamos poniendo la asistencia, pero no se me desconcentren. Ahorita cuando terminemos de ejercicio les pongo la asistencia. Aunque me gusta ponerla al final para que no se desconcentren, no se me concentren en otras cosas. ¿Dónde está la presentación? Que no me vaya. Aquí. ¿Es verdad todo lo que vemos en redes sociales? Esa es una buena pregunta también. ¿Por qué creerle a una persona que no conocemos si está informada? Esa pregunta no la entiendo, Lady. ¿La puedes reformular? No entiendo la pregunta. O sea, yo sé lo que quieres lograr ahí, pero no entiendo la pregunta. O sea, la pregunta sería, le estamos creyendo a una persona, acuérdate que estamos hablando de las redes sociales. Y no es solamente una persona la que transmite información. Entonces, ¿qué tanta influencia tienen las noticias en la población? Ok, puede ser, sí. ¿Se debe clasificar todo lo que está en redes sociales? También es otra pregunta. ¿Qué tan eso también? ¿Qué tan ciertas son las noticias en las redes sociales? Muy buena también. Esa tiene que ver también con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Con las noticias falsas. Bien, entonces mientras ustedes terminan ahí, yo tengo una aquí de práctica, como para que ustedes, eh, digamos que todas las que ustedes han puesto son válidas, porque serían, pues, hacen parte del mismo tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse, qué impacto generan en mí las noticias que recibo en las redes sociales? ¿Sí? Ustedes pueden coger con la que están trabajando ahí, no hay problema. ¿Por qué permitimos que las redes influyan tanto en nuestras vidas? Correcto, eso también es otra pregunta. Entonces, ahora sí, cada uno entonces va a coger qué tan auténticas son las redes. ¿Las redes o la información que circula en redes, Valentina? Mm. Ahí sería, ¿qué tan auténtica es la información que circula en redes sociales? Esa sería la pregunta. ¿Cómo sabemos si las personas están informadas? Ah, bueno, eso también está mejor, ¿no, Lady? ¿Cómo sabemos si las personas, ok? Sí, porque uno puede decir, bueno, la gente está no sé cómo se llama, voy a decir retuiteando, pero no, difundiendo la información, eh, pero bueno, realmente está informada, ¿de dónde tomó esa fuente, cierto? Es sí saber, no debemos creer todo lo que publican las redes sociales. Bien, sí. ¿Cuál era la pregunta, María? No vi tu pregunta. Espérate. Ah, sí, aquí ya está, la encontré. ¿Qué tan ciertas son las noticias? Ok. No debemos creer todo lo que publican en las redes sociales. Ok, esa sería una tesis. Correcto. Bien. Otra tesis. Debemos plantear la velocidad de todo aquello que vemos por las redes sociales para no caer en mala información. Sería desinformación, ¿no? Pues, realmente. Pero bueno, también funciona. No debemos permitir que las redes sociales nos controlen. ¿Y eso qué tiene que ver con las noticias falsas, Talía? Estamos hablando de noticias falsas, acuérdate. Entonces, el tema es noticias falsas. Aquí no estás hablando. Ok, sí, dale, porque no. O sea, sí estás hablando de las redes, pero no estás hablando de las noticias.
y el tema era noticias falsas. Entonces, ahí vamos, ahí se van dando cuenta cómo podemos, a partir de la pregunta que planteamos, formular la tesis para tener un tema específico y con eso ya vamos teniendo más claridad de cómo abordarlo. Es mejor no quedarse con las noticias de otras personas. Espérate, Lady, ¿dónde la tenías? Ok, las noticias de otras personas. Yo creo que la cuestión no es las personas, ¿no? Yo creo que es, de pronto en este caso, Lady, sería como, si hablamos de personas, es algo así como que las personas no verifican la información que comparten en redes sociales, por decir algo, ¿no? Como para ayudarte un poquito, porque es lo que estoy viendo ahí. Dice, Ángelo, la importancia de indagar en varios medios para encontrar la veracidad y eficiencia. ¿Una noticia es eficiente? No creo. Eficiencia de la noticia que muestran las redes sociales. Si le quitas eficiencia, funcionaría perfecto. La importancia de indagar, pero ¿cuál sería la tesis? A ver, yo creo que la tesis de Ángelo sería indagar en varios medios para encontrar la veracidad de la noticia que muestras o que muestran en redes sociales. Listo, esa es tu tesis, sería algo así. ¿Sí? Digamos que mientras más largo, más se pueden enredar. Entonces es tener en cuenta o sea, lo ideal, lo que queremos decir. No quedarnos en la primera noticia, debemos buscar más fuentes confiables. Correcto, bien, eso es otra tesis. Es importante consultar las fuentes donde extraen esas noticias. Bien. Bien, vamos bien. Ahora sí, ¿preguntas sobre tesis? ¿O ahí vamos bien? ¿Cómo van? ¿Lo entienden un poco más? ¿O estamos enredados todavía con lo de la tesis? Para poder seguir, digamos, con el resto. Bien. Entonces, pues no hay preguntas, entonces sigamos. Entonces, seguimos con los pasos para construir el tesis. Ya tenemos la tesis, ¿correcto? Y ya veníamos de acá, que era las posiciones, ¿no? Ya tenemos con esas tesis, tenemos cuáles son las posiciones a favor y en contra. Y ahora entonces seguimos con los otros pasos. Entonces, lo primero, después de construir la tesis, sería buscar información relevante acerca del tema. Palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Pues revisemos de pronto la tesis que tenemos. En esa tesis ya tenemos unas palabras claves. Si hablamos de redes sociales, de noticias falsas, pues las noticias falsas sería una palabra clave. Otro sería redes sociales y la otra sería la importe, digamos, lo que ustedes mismos han escrito en el chat, sería la otra parte de las palabras clave de su tesis y con eso pueden buscar más información al respecto de eso que ustedes quieren argumentar. Acuérdense que vamos a hablar información a favor y información en contra, digamos. Vamos a debatir. Es un texto argumentativo, debate una cosa con la otra. Y entonces comenzamos a seleccionar cuáles son los argumentos con los que vamos a comenzar a abordar este tema. Entonces los argumentos podemos, por ejemplo, hacer una una lista como de chequeo, digo yo, como una lista sencilla de mi argumento principal sería la tesis y cómo yo puedo desglosar ese tema. Entonces, oraciones muy sencillas, una oración en un esquema, tesis, una oración, otra oración y otra oración, y ahí ya tenemos cuáles serían los argumentos. Y con eso después, cuando llegamos al texto, va a ser mucho más fácil abordar esos temas y no nos vamos a enredar en las ramas, que es lo que muchas veces les pasa cuando comenzamos a escribir. Yo me he dado cuenta que cuando ustedes escriben, comienzan a hablar de una cosa y siguen hablando de otra y se me enredan y se me quedan por allá y se les olvida el tema principal. Eso es normal, no se preocupen, eso pasa. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo les decía ahorita, podemos hacer un texto, una estructura sencilla. Tenemos la tesis y tenemos de pronto los argumentos así, una sola línea de cada cosa para poder generar ese texto y poder argumentar de una forma más relevante. Y con esas oraciones sencillas, después nos queda más fácil encontrar la información relevante para argumentar o sostener eso que vamos a decir. Y
Después de los argumentos, pues vamos a redactar los párrafos, ¿no? Los de desarrollo. Entonces, yo les decía que había dos tipos de argumentos. Entonces, están los lógicos. Entonces, los lógicos son los que me ayudan a sostener mi argumento de una forma coherente, que sea un argumento conectándose con el otro. Ay, pero ¿quién está hablando por aquí? ¿Qué pasó? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Alguien está entrando, muy bien. Bien, entonces, eh, entonces tenemos los lógicos, tenemos eso, algo que nos ayuda a unir argumentos con información. Entonces, una cosa es que yo argumente una cosa, pero tengo que enlazarla con lo que alguien está diciendo. Entonces, ese alguien, ¿quién puede ser? Puede ser alguien de autoridad, puede ser opinión de expertos o fuentes confiables. Me decía, creo que era Stephanie, porque me decía, podemos coger no sé, un documental que haya salido, sí, se puede, pero, pero es más importante, por ejemplo, encontrar la información de expertos que tengan información sobre el tema para que ustedes tengan esa información. Esos expertos normalmente escriben libros o escriben textos, entonces pues busquen esos textos o busquen esa información que ellos refieren como argumentos para ustedes. Obviamente pues ahí citan el autor o la persona quien lo dijo y eso es importante, esas serían las fuentes confiables. Y los lógicos también tienen que ver con la causa y el efecto, es decir, qué causa eso y cuál sería el efecto de ese tema, de eso que ustedes están diciendo. ¿Cuál sería la causa de la pena de muerte? ¿Cuál sería el efecto? ¿Correcto? ¿Qué pasaría si se aprueba, por ejemplo? Eso sería una razón, una consecuencia de aprobarla, por decir algo, la pena de muerte. ¿O cuál sería la consecuencia de no aprobarla? También sería un efecto, ¿no? Eso serían cosas, argumentos lógicos. Pero también podemos tener argumentos emotivos. Y entonces los argumentos emotivos son los que nosotros podemos eh, citar desde experiencias personales, ¿sí? O afectivos. Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, alguna vez escribí un texto sobre el tema era secuestro, ese era el tema. Y resulta que tenía que escribir una historia de alguien que haya sido secuestrado, pero yo no conocía a alguien que hubiera sido secuestrado. Y casualmente, para infortunio mío, para fortuna mía, pero no infortunio de mi familia, secuestraron a una prima, por decir algo, ¿cierto? No duró mucho, pero cuando la liberaron, pues, ¿qué pasó? Que me fui a entrevistarla y hablé con ella y digamos que desde a partir de ahí se construyó un texto, ¿sí? Que daba, pues no era un texto argumentativo, pero sí a partir de la experiencia de ella podríamos eh, argumentar qué fue lo que sucedió en ese episodio. Sería una experiencia personal y con esa experiencia personal pues ya estaba, digamos, contando esa historia, ¿no? Pero se puede lograr tener experiencias personales siempre y cuando sean relevantes para el argumento que yo estoy sosteniendo. O afectivos, como el que les acabo de contar, ¿no? El de la familia, por ejemplo. Pero pues digamos que si estamos generando un texto argumentativo, son más fuertes los argumentos lógicos que los emotivos, ¿no? Los emotivos irían obviamente en el caso, por ejemplo, del embarazo interrumpido, ¿no? Eso sería, digamos que experiencias personales conocemos de personas que hayan tenido que interrumpir un embarazo y qué consecuencias ha traído también, por ejemplo, ¿sí? Eso sería parte de un argumento, ¿no? Pero digamos que lo importante es no solamente quedarse en eso, sino ir un poquito más allá. ¿Qué pasaría con? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le aporta esa experiencia al argumento que yo estoy sosteniendo con mi texto? Entonces es importante que sigamos hasta ahí. Bien, entonces aquí hablamos bueno, no sé si tienen preguntas ya de esto. Voy a hablar un poco de ejemplos de esto que serían, ay, perdón, de los argumentos lógicos y los emotivos en un solo párrafo. Bien, es un ejemplo que saqué de internet. Este texto lo escribió Lina María Mulera. No sé si tienen preguntas en este momento,
pero vamos a hablar, digamos, de este texto. Entonces, en este texto dice, ¿quién me ayuda a leer para que no se me duerman? Porque ya está como tarde. Posibilidad y probabilidad. Es en su muy discreto y contenido libro Gabo y ay, creo que no me deja ver. Ya voy, ya voy. No, ya, listo, perdón. En su muy discreto y contenido libro Gabo y Mercedes, una despedida, Rodrigo García Barcha cuenta que el cardiólogo de su padre se esforzó durante todo el proceso de la enfermedad del Nobel, a cada paso por explicar la diferencia entre lo posible y lo probable. Estas dos palabras se confunden con mucha frecuencia e incluso se llega a pensar erróneamente que son sinónimos. Sin embargo, el diccionario es muy claro. Lo posible es aquello que puede ser o suceder, y lo probable es aquello sobre lo que hay buenas razones para creer que sucederá. Un ejemplo: es posible ganarse la lotería, pero es muy poco probable porque los ganadores son una ínfima fracción de quienes la compran. Ínfima, correcto, muy bien. Bien, entonces ahí lo que ustedes pueden ver en la primera parte, en la parte azul, la que está subrayada, es la tesis, ¿correcto? Esa sería la tesis de este texto. Es lo posible y lo probable. Esa es la tesis. Entonces, la tesis es que esas palabras se confunden y mucha gente piensa que son sinónimos, ¿cierto? Posible y probable. Lo siguiente que encontramos es un argumento lógico, porque está argumentando con autoridad, o sea, está sacando la información de autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El diccionario. El diccionario dice que la definición de posible es tal y la definición de probable es tal. ¿Bien? Y por último tenemos un argumento, el siguiente argumento, que es un emotivo afectivo. Entonces, es ganarse la lotería, no es probable o es muy poco probable porque los ganadores son muy pocos, básicamente, ¿no? Los ganadores son unos números muy pequeñitos de todas las veces que se juega. Eso sería afectivo o emotivo porque le está diciendo a la gente como, venga, o sea, seamos realistas, o sea, ganarse la lotería, eso es, realmente es una lotería. Eso es un afectivo, como que le está diciendo al lector, eso no, o sea, no tiene sentido, básicamente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Entienden un poco esto? Igual tengo otro ejemplo. No, no todos, bueno, no todos, está bien, listo. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio pequeño y es cuáles serían los argumentos o qué tipos de argumentos van a encontrar en este texto. ¿Cuáles serían los argumentos lógicos y cuáles serían los argumentos afectivos o emotivos? Seguimos hablando del mismo texto, ¿no? Es el cambio, lo posible y lo probable. Entonces no hemos cambiado de texto, es el mismo texto. Es otra parte del mismo texto. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta para que nos ayude a todos? ¿Quién dijo yo? Talía, dale. Espérate, ya vuelvo. Ya, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo alguien? ¿Se puede apoyar en otras tesis que tracen el mismo tema? Sí, claro. Listo. Talía, dale. Ok, desde la perspectiva de la filosofía, lo posible es sinónimo de cambio y lo probable de inmovilidad. El uno implica esperanza, mientras que el otro conlleva cálculo y medición. Si uno cree en lo posible, todo puede ocurrir. Hay espacio para la ilusión, mientras que al atenerse a lo probable, los datos escuetos advierten y obligan a asumir lo que la realidad ha demostrado hasta ese momento. Cuando se piensa en términos de vida, conviene buscar el equilibrio práctico entre las dos acepciones. Otro ejemplo, es posible vivir más años, pero es probable que esto no ocurra cuando se crece en un medio hostil y violento. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces hagámosle con ese texto, ¿listo? Otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cuál es el texto lógico, primero. ¿Cuál es el argumento lógico, perdón?
y cuál sería el argumento afectivo o emotivo. ¿Listo? A ver. Para mí, pues el afectivo sería cuando dice el uno implica esperanza, mientras que mientras que el otro conlleva cálculo y mediación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Perdió? Ah, ya. El uno Segunda implica línea. esperanza mientras el otro Sí, conlleva cálculo y medición. en, Ok, en cambio me parece que el afectivo es si uno cree en lo posible, todo puede ocurrir. Hay espacios para la ilusión. ujú. Como que esa línea para mí es donde se muestra ese aspecto. Ok, pero ahí estás hablando de un pedazo y la otra, porque acuérdate que el tema estamos hablando de dos palabras, de dos temas, que son lo posible y lo probable. Cuando estás hablando de lo posible, que en lo posible todo puede ocurrir, hay espacio para la ilusión, ok, es emocional. Ok, y el resto, Pues entonces sería, porque bueno, si ves, el uno implica esperanza, mientras que el otro conlleva cálculo y medición. O sea, ahí se ajá, están hablando pues, de los dos, ¿sí? ujú, Y pues en el otro, en el que dice la compañera, pues a mí también me parece que es efectivo, porque dice, si uno cree en lo posible, todo puede ocurrir. O sea, ahí pues estamos si hablando ustedes se solamente dan de lo cuenta, posible, pero también es afectivo. correcto, si ustedes se dan cuenta, el afectivo sería el que tú dijiste inicialmente, creo que es Stephanie, por la voz, creo. El uno implica esperanza mientras el otro conlleva cálculo y medición. Lo que sucede en el siguiente punto, o sea, de ahí hasta el siguiente punto, o sea, desde aquí hasta este punto, desde donde dice si uno cree hasta este momento, es que estamos desarrollando este texto que está ahí, ¿correcto? El que dice el uno implica esperanza y el otro conlleva cálculo. Eso que está aquí adelante está desarrollando lo anterior, está desarrollando lo de la esperanza y lo del cálculo, ¿correcto? Lo está desarrollando un poquito más, pero sería afectivo, correcto. Y la parte lógica, ¿dónde está? El argumento lógico. Los datos escueltos, perdón, que no Mm. alcanzo a ver bien desde el celular. Los datos escuetos advierten y obligan a asumir lo que en realidad ha mostrado hasta ese momento. Pero ¿cuáles datos? ¿No? Ah, perdón, mira, también hay otro que dice que cuando se piensa en términos de vida conviene buscar el equilibrio práctico entre las dos acepciones. Pero estamos hablando del argumento lógico. ¿Cuál sería el argumento lógico? Sería el que dice que desde la perspectiva de la filosofía, lo posible es sinónimo de cambio y lo probable es de inmovilidad. Correcto, sí señora, porque estamos hablando con la autoridad, el texto. Acuérdense aquí que tenemos autoridad, expertos, ¿no? Razones y consecuencias. Entonces aquí tendríamos la perspectiva de la filosofía, nos está dando la causa de, de que está diciendo que es sinónimo de cambio y de inmovilidad. Nos está diciendo desde una perspectiva de una escuela de pensamiento que sería la filosofía, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un poco ese argumento lógico. Y, la parte emotiva también estaría ahí al final donde dice lo del ejemplo, ¿no? Es posible vivir más años, pero es probable que no ocurra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos ambientes hostiles y violentos. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Me entienden un poco más el asunto? Sí, ¿Cómo señor. vamos ahí? Bien. Entonces, ¿qué hora es? Uy, se me están yendo, ya me están durmiendo todos. Ok. Listo. Entonces, pues vamos entonces con esta parte que es la parte del plan, el anexo que tú me preguntabas, creo que es Stephanie. Entonces, aquí tenemos la plantilla. Esa es la plantilla, se llama plan de escritura para el texto argumentativo. Esto es una guía para que ustedes puedan desarrollar sus argumentos más sólidamente. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la tesis, ¿correcto? La tesis, aquí dice, ejemplo, los niños no deben comer golosinas. El argumento 1, de pronto los que están en el celular no lo alcanzan a ver, dice, el consumo de azúcar en exceso es perjudicial para la salud de los niños y niñas. Por lo anterior, es importante que los padres de familia eviten su consumo y aumenten la ingesta de frutas y verduras. Ese sería el argumento. Pero como estamos
queriendo argumentarlo más, necesitamos una fuente, o sea, no lo puedo decir yo así de chévere, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que, perdón, ¿qué pasó? ¿Quién sonó? ¿Quién escribió? ¿Qué pasó aquí? Tampoco se alcanza, sí, está muy pequeño, yo sé, ya, yo también lo veo pequeño, me quedó muy pequeñito, es que la imagen es más grande. Pero bueno, ustedes lo van a encontrar en la plantilla, en la campus como anexo 2, es esta misma, ¿bien? Entonces, la cita. Entonces, la cita es de Kraus 2017, del texto Nutrición, cuáles son los efectos que producen, aquí está el enlace completo, y ese texto dice que los azúcares simples son los que contienen golosinas llamadas calorías vacías, es decir, que pueden producir aumento de peso sin aportar ningún nutriente de calidad que sea aprovechable para el cuerpo. Si se dan cuenta, esto está diciendo lo mismo, lo mismo que digo en mi argumento, pero lo complementa. Entonces, pues lo puedo unir, ¿no? Puedo unir una cosa con la otra, puedo partir mi argumento, meter la cita y después seguir con el argumento mío, ¿no? Por ejemplo, dice, el consumo de azúcar en exceso es perjudicial para la salud de niños y niñas. Ahí podríamos meter la cita. Los azúcares simples, que son los que contienen las glutaminas, son calorías vacías, tú metes todo este pedazo, y digamos que lo parto, y después dice, por lo anterior es importante que los padres eviten su consumo y aumenten la ingesta de frutas y verduras. ¿Sí ven? Y hay que haya un texto más sólido. No lo estoy diciendo yo porque sí, sino que me estoy basando en alguien que hizo una investigación, que en este caso es Kraus, y que me va a ayudar a sostener ese argumento, ¿correcto? Lo mismo pueden hacer, señora. Pero, por ejemplo, digamos en esa cita, bueno, en esa cita, ¿es una cita tal cual como está en el documento, tenemos que pegarlo ahí? ¿O es como parafraseo? Esto puede ser un parafraseo, pero igual tienes que citarlo. Lo puedes copiar textual, pero igual tienes que citarlo. Lo importante es, si es un parafraseo o es un texto, igual tienes que citarlo, pero tienes que hacer, lo complicado ahí es lograr que lo que tú estás diciendo se una con lo que dice el autor, ¿correcto? O sea, que no parezca forzado. Por ejemplo, así como lo dice yo ahorita, ¿no? El consumo de azúcar en exceso es perjudicial para la salud de los niños y niñas. Y pongo el texto, puedo decir, los azúcares simples, o puedo decir, según Kraus 2017, los azúcares simples son los que contienen las golosinas, que son los que ya, y pego ese texto que dice, el que está al lado del cuadrito, el que está en el cuadrito pequeño, y ya, ahí lo estoy citando y después sigo con el texto. Por los anteriores es importante que lo hagan. Y si quiero argumentar el resto, digamos, citar un poco más lo del aumento de frutas y verduras, puedo agregar otra cita, de pronto un poco más cortica, en la que alguien más o yo saque información porque según las estadísticas de tal cosa, se ha demostrado que las frutas y verduras contienen calorías o no sé qué, que ayuda al crecimiento de los niños, no sé, algo así. ¿Listo? Profe, Perdón. Señora. La cita debe complementar el argumento que nosotros damos. Sí, Ahí va la cosa, ¿cierto? sí, señora. Ok. yo tengo Complementarlo y además ese, tienes que lograr que se una el texto con el que está diciendo. Señora. todo lo que tiene que estar en el texto tiene que estar en ese plan, o sea, tal cual como está en el plan, tiene que ir en el texto, No necesariamente, esto es para o los en el texto argumentos. podemos seguir complementando. No, este plan de escritura es para que ustedes tengan lo que yo les decía con lo del tesis y argumentos. Como Es la lo base mismo, con lo que vamos a hacer el texto. Más o menos. exacto, es la base para que ustedes para que tengan claros cuáles son sus argumentos. Las ideas. La idea que tenemos la argumentamos acá y de ahí, en ese nos basamos para hacer el texto. Sí. Y con esos argumentos desarrollados ya les queda mucho más fácil escribir el texto, ¿correcto? Ah, bueno, perfecto. ¿Y ese plan de escritura lo debemos subir al foro antes de hacer el texto o algo por el estilo? Sí, sí, el texto lo pueden ir subiendo, lo pueden hacer en ese plan de escritura, lo pueden hacer, no hay problema, para pues poderlo revisar, ¿no?
Si lo pueden subir ahí, lo podemos revisar y con eso podemos verificar cuáles son los argumentos y si las fuentes les sirven, porque puede que consigan una fuente para la cita, lo que dice cita para argumento, pero puede que no sea lo suficientemente buena o que no sea lo suficientemente coherente con lo que ustedes están diciendo, que también puede pasar, uno encuentra una buena fuente, pero venga, pero es que no tiene que ver mucho con lo que yo estoy diciendo y entonces cómo la enlazo? Y ahí se enreda uno, porque lo más complicado de una cita es hacer que el texto tenga como la misma coherencia, ¿no? O sea, que se una lo que dijo otra persona con lo que yo estoy diciendo. Eso tiene su complique. Pero pues se puede hacer y esta plantilla nos va a ayudar a desarrollar esos argumentos, a tenerlos más claros, como venga, si mi argumento es este, puede que el argumento no esté suficientemente bien desarrollado todavía, puede que todavía falte desarrollar un poquito más el argumento, o le falte información, por ejemplo, también, ¿no? O esté iba a decir dicotómico, sí, pero es como que diga dos cosas al tiempo, ¿sí? También, eso es lo que quiere decir. Entonces, también puede pasar. Entonces, por eso es importante. Pero si ustedes lo hacen, digamos, de la forma en la que estábamos viendo, la tesis, la pregunta y la tesis, pues van a tener a esto del argumento, van a llegar mucho más fácilmente, mucho más sin problemas. Entonces va a ser también mucho más chévere y seguramente va a ser mucho más enriquecedor también. Bien. Bueno, entonces ahora sí pongamos el enlace, porque ya se me están desapareciendo todos. Tenía 27 y ahora solamente hay 23. Listo, entonces secamos. Y por último, pues redactamos la conclusión, ¿correcto? Entonces, ahí ya lo que hacemos es, si en la introducción estamos dándole apertura al texto, pues en la introducción lo que hacemos es resumir la tesis, los argumentos y finalmente, normalmente la conclusión termina con de una forma, tiene que terminar con una frase de impacto, digamos, normalmente como que algo que o deje pensando al lector o que diga definitivamente ya esa es como la cereza del pastel, ¿no? No es terminar como, ay, sí, a mí me parece que esto quedó muy bonito y ya, chao, me fui, no. Entonces, normalmente el párrafo de conclusión tiene que ser el más fuerte o es el más fuerte en el sentido de que tiene todo lo anterior, pero al final tiene una frase de pronto muy contundente en la que ustedes o dejen pensando al lector o finalmente diga uno, oiga, sí, mejor dicho, ahí quedamos perfecto. Una pregunta, por ejemplo, en esa frase que su merced dice, puede ser una pregunta, como de decir, ¿usted cree, o sea, como por ejemplo, digamos, o sea, plantearles al público, ¿usted cree que es justo, digamos, el aborto? O sea, como decir, después Sí, de pues, todo lo que he dicho, ¿usted cree que es justo el aborto, sabiendo que tal cosa? sí, pero digamos que ya lo has dicho antes, entonces digamos que sí, ya, si terminas con la pregunta también, sí puedes terminar con la pregunta, dejas como bueno y que hay que, y queda el lector como, ah, ok, sí, o sea, quedó como pensando, ¿cierto? El lector queda como pensando. Sí, exacto, como de si es verdad o no es verdad. Sí, o sea, pues ya defina, como que tú le dices al lector, bueno, defina usted, ¿es verdad o no es verdad? Te mire a ver qué, ¿cierto? Pero sí, también es una forma de hacerlo. Por ejemplo, este texto dice al final, no solamente voy a leer la última parte, que dice, un último ejemplo, es posible, un último ejemplo, es posible que haya paz, es probable que no lleguemos a verla mientras vivamos. Ese es el texto final. Y uno queda como, uy, hijo de pucha, sí. Es posible y es probable, lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí tenemos una frase que también te queda uno como, uy, sí. Bien. Y por último, pero no menos importante, porque pues ya es muy tarde, me emocioné mucho hablando, y es la exposición oral. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que exponer el texto que escribieron con toda la información que tenían. No es que vayan a leer el texto, obviamente que no, sino que ustedes van a exponer su texto y tienen que grabarse en un video que va a durar entre 3 y 4 minutos. ¿Ya? Es decir, van a
a decir ustedes, a exponer su texto de forma oral en un video. Y el video pues lo suben a YouTube o a Vimeo. Bien. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues sencillo. Primero, no debo memorizar. O sea, no es que yo escriba el texto y me lo aprenda y después me pongo a decirlo en la cámara. No. Lo importante es entender el tema. Por eso es importante que ustedes investiguen y consigan fuentes y se documenten, pues porque con eso es que ustedes van a tener argumentos necesarios para poder hablar de ese tema, del que sea. Entonces, ¿qué pueden utilizar? Pueden utilizar recursos memotécnicos, ¿sí? Asociación, fichas, fotos, las cosas que les ayudan a ustedes a conectar todas las ideas que tienen para transmitir, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes van a hacer el video, ustedes tienen que aparecer en la cámara, ¿no? Entonces, cuando ustedes aparezcan en el video, pues yo no voy a estar viendo, digamos, su pantalla, por ejemplo, y ustedes en la pantalla pueden tener imágenes, fotos, fichas, cosas que les ayuden a tener, a mejorar a no olvidar ningún punto importante de su argumento y que lo puedan llevar a cabo en su grabación, porque ustedes saben que cuando uno está grabando, no, otra cosa, no dejen la grabación para el último día. ¿Por qué? Porque la grabación toma tiempo. Una grabación de un video no se hace, pues a pesar de que el video dure 3 o 4 minutos, la grabación no va a durar 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes se equivocan, se traban, se ponen nerviosos o se les olvidan cosas y entonces es importante que hagan un espacio necesario para preparar el lugar también, o sea, que tenga una luz importante, así digamos que tenga buena luz. Si es necesario identificar dónde voy a grabar, de pronto si lo voy a hacer en mi cuarto, lo voy a hacer en la sala o algo, y de pronto no quiero que se vea este cuadro que tengo detrás, pues de pronto le pongo una tela o algo que no distraiga la atención en mí, que sería lo importante en este caso. Otra cosa, pueden hacer ejercicios de entonación y vocalización, ¿no? Entonación es, pues, no hablar con el con el mismo tema de voy a hablar de la pena de muerte porque es muy importante para Colombia, porque tal cosa, sino obviamente tienen que tener, pues, o sea, cuando uno habla de un argumento está hablando bueno, yo estoy en favor o estoy en contra de esto porque tal, ¿sí? Y esas cosas también ayudan. Entonces, la vocalización es importante, que se les entienda lo que están diciendo. Respiración también es importante, porque muchas veces pasa que comienzan a hablar como loros y hablan a mil, bla, 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 y no se les entiende tampoco. Entonces, pues tengan en cuenta eso también. Proyección de la voz quiere decir que ustedes puedan hablar sin gritar, pero que les entiendan bien. ¿Qué pasó por aquí? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien llegó? Señora. Stephanie. Pero una pregunta, por ejemplo, digamos, se puede, yo he visto que en algunos compañeros, al momento de hacer un video, ellos se graban, ¿cómo les digo? Como que se graban a ellos mismos, pero también graban la pantalla de una presentación en PowerPoint, como es el caso de los tutores o algo por el estilo que he visto. ¿Así se puede también hacer o...? Sí, sí se puede hacer, pero digamos que lo importante es el argumento, más que digamos que la presentación te puede ayudar, sí, pero lo importante es tu argumento. Lo importante es que tú expongas bien, es como una exposición oral. Si estuviéramos en un salón de clase y nos viéramos presencialmente, pues es como si ustedes se pararan ahí frente a todos y nos digan qué es lo que sobre qué trató su texto. Básicamente es eso, ¿no? Entonces sí se podría, claro, pero no olvides que lo importante es tu expresión oral. Yo lo que quiero ver ahí es tu expresión corporal también, ¿no? Cómo hablas, cómo entonas, todas esas cosas que aprendimos la vez pasada de comunicación no verbal y todas esas cosas que vimos en la unidad anterior, digamos que quiero verlas ahorita ya plasmadas, ¿no? Sí, sí se puede, claro. Bueno, entonces seguimos. Entonces, un plano medio es más o menos como el que
tengo ahorita, aunque creo que la cámara me da por acá. El plano medio es hasta la altura del externón. El externón mío queda por acá. No sé si me alcancen a ver ahí. Vengan, yo miro dónde están. No me alcanzan a ver. Queda un poquito más abajo de donde la cámara me está tomando. Entonces sería algo así. Venga, a ver, miremos. Más o menos por acá. Sí, así sí. Eso sería un plano medio sin cortarme la cabeza, porque lo que pasa es que aquí el computador está muy cerca. Pero sí, eso sería plano medio. Postura. Entonces, pues en este caso estoy sentado, pues digamos que no por eso he dejado de moverme. Ustedes han dado cuenta que yo he movido las manos de 1000 formas. ¿Por qué? Pues porque eso ayuda a organizar el texto. La expresión corporal, lo que tiene que ver con kinesia y proxemia, aquí es donde lo vamos a ver. Y el manejo de las manos tienen unas formas de moverse para ciertas cosas. Ahorita les paso el enlace de un video para que vean algo que tiene que ver sobre las manos, cómo las manos se expresan. Si van a usar la celular, la cámara, o la cámara del computador, o la otra cámara que es la que se le pone encima de la pantalla, tengan en cuenta la calidad de la imagen y el sonido, que el lugar esté bien iluminado, y si graban en el celular, que sea de esta forma. No lo graben así, grábenlo así, de esta forma, que sea horizontal, ¿correcto? Profe, no se muestra. ¿Qué pasó? Ah, ¿la cámara? ¿No me están viendo la cámara? No, señor. ¿No ven la cámara? Sí, ahí al ladito ven la cámara. Ahora, Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí, así. En la cámara, si la graban con el celular, así de esta forma. Bien. Bien. Entonces, es importante hacer pruebas. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque ustedes seguramente se van a equivocar y pues van a querer mejorar o hacerlo mejor y esas cosas toman tiempo. Entonces, no se confíen con que el video es de 3 o 4 minutos, porque normalmente toma más tiempo. Bien. No le hagan zoom a la cámara porque el zoom hace que se pierda la calidad de la imagen. Entonces intenten hacer, si le hacen zoom, háganle poquito zoom, porque a medida que ustedes acercan la imagen se va a ver más pixelada. Entonces no le hagan zoom, no mucho. Y listo, lo graban y cuando lo tengan, lo suben a YouTube y después pongan el enlace o lo ponen en Vimeo. Pero ojo, lo pueden poner en Vimeo, porque yo sé que muchos no quieren aparecer en YouTube, no se quieren volver famosos, les da pena, no sé qué, está muy bien. Pero si lo ponen en Vimeo, que es lo que normalmente sucede, que hay algunos que lo ponen allá, configuren el enlace para que sea público, porque si lo ponen de otra forma, en Vimeo no se puede ver, ¿no? O sea, si lo ponen de otra forma, me toca decirles qué pena, no puedo ver el video y lo siento mucho. O sea, que sea posible acceder al video. ¿Sí? Si ustedes lo hacen ahí, pues salgan de la sesión y revisan, abren otro navegador, otra cosa, y es muy sencillo lograr, o pídanle a alguien que vea el enlace y listo. Pero tienen que compartir ese enlace por el foro también, pues, para saber que ya lo hicieron. ¿Listo? Puede pasar que si lo comparten con tiempo suficiente, yo lo vea y les diga, no, venga, corrija tal cosa, no se le ven las manos, la expresión, la entonación está muy plana o cosas así. Entonces, pues es posible que lo tengan que hacer otra vez. Pero para que lo corrijan, para que lo mejoren, para que el producto sea mucho mejor. Entonces, ¿qué pueden hacer previo a la grabación? Pueden hacer ejercicios de respiración para que no se ahoguen. Pueden hacer vocalización, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo para la vocalización es hacer la lectura de un texto con un lápiz en la boca. Y ustedes se ponen un lápiz y leen el texto y con eso ayudan a mejorar la vocalización, sobre todo si tienen palabras que se les compliquen. Uno a veces sabe que tiene palabras que se le enredan y como que esta palabra me va a causar problemas, entonces es importante practicarla. La postura, que no se vean así como, ay, como aburridos, como que tal. No, tengan en cuenta también la postura, que sea una buena postura, una buena forma, una forma pues que la que ustedes se sientan cómodos, no con el perro ni el gato encima, no, esas cosas no, intenten evitarlo, preparen, como ya les dije, el lugar, y si hacen un texto,
pues hagan un texto, pero también pueden rayar qué palabras van a entonar más, o sea, qué palabras van a ser las importantes, con qué palabras van a hacer énfasis en su argumento. Y aquí está el video, este es el video donde se habla de la importancia de las manos en la expresión oral. Yo ahorita se los pongo en el chat antes de que se me vayan. No olviden registrarse en la asistencia para que, eh, para que no queden por fuera. Y se me sigue yendo la gente. Me he tomado la foto de la charla. Bueno, entonces, ¿qué me falta? Ya voy a acabar, no sé si hay preguntas todavía. Entonces, lo que tienen que hacer es leer los documentos que tenemos en el texto argumentativo, publicar en el foro el texto argumentativo, la exposición oral, y después todos lo suben en un documento Word y lo suben en el entorno de evaluación. Por último, pues ya, ¿qué tienen que entregar? El texto argumentativo y el video. ¿Listo? Perdón, el texto, en el foro tiene que estar la opción del tema, qué tema escogieron, el texto argumentativo y el link del video de exposición oral. Si ponen la plantilla, pues también es chévere y con eso ayudamos a mejorar el resultado. Y esto pues tiene que tener portada, introducción, texto argumentativo y el enlace, que ya lo dije. Y en la conclusión, pues además de las reflexiones básicas, estas son conclusiones del trabajo. O sea, si tiene introducción, tiene conclusiones y pues diciendo qué aprendieron del ejercicio y qué les gustaría profundizar para mejorar. Y la bibliografía, que son las referencias, y ahí tienen que poner en el texto, en el nombre del archivo, expresión oral, su apellido y su nombre y el número del grupo. Y acuérdense que esto se hace con una herramienta que se llama Turnitin, con eso revisamos que su texto no sea copia de otro, la similitud de su texto con otros, y ya con eso hacemos una verificación. Entonces eviten poner citas sin cita, y poner referencias que no tengan cita, porque pues aquí con esto vamos a poder ver cuántas cosas copiaron de internet. Listo, eso ha sido todo por ahora. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a aprovechar, voy a parar aquí un momento. Y no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre todo lo que hemos estado hablando. Dime, Talía, cuéntame. Profe, ¿necesariamente uno debe salir, digamos, en el video o solamente le puede colocar el audio? No, la idea es que salgas en el video, por supuesto. Necesito ver tu expresión corporal. Ah, ok. Gracias. Señora, ¿quién más levantó la mano? Julie. Tutor, una pregunta, es que siempre que me mandan a grabar los videos, yo los subo a mi correo en el Drive y desde ahí se envía el enlace. ¿Eso lo puedo hacer? ¿Es válido o no? Pues es mucho mejor ponerlo en YouTube y que configures a veces pasa que lo subes al Drive y se te queda el enlace como para ti nomás. Entonces a veces pasa que no puedo ingresar y eso enreda un poquito el asunto. Entonces lo puedes crear en YouTube y le pones, no lo listas, lo pones ¿cómo se llama? Como no listado. Y con eso ya puedes, más fácil solamente generar el video de YouTube y listo. Y lo pegas para que no te enredes. No es tan complicado, no vas a ser famosa por un video de 3 minutos, no te preocupes. Ah, ok, vale. No tengas pena, no hay problema. ¿Alguna pregunta, otra pregunta, dudas, inquietudes, todas, ninguna? ¿No? Se fue Stephanie, que estuvo tan tarde participativa, sí, se fue, creo que se fue. Bueno, entonces, no señor, ¿qué pasó? Bueno, entonces, pues, si no tienen preguntas, muchas gracias por su asistencia. Voy a, ahora sí, a parar la grabación.